los combates en Chazov Yar comenzaron a desplazarse hacia el oeste, hacia la zona del canal Seversky Donets. El 15 de abril marcó una nueva etapa en los combates en torno a Chazov Yar, donde el frente se desplazó hacia el oeste, hacia el canal Seversky Donets. A pesar del despliegue activo de refuerzos, las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan a serias dificultades debido a las acciones de los drones rusos FPV, que ya han comenzado a atacar posiciones de retaguardia donde las Fuerzas Armadas de Ucrania probablemente planean retirarse después de perder posiciones en las afueras del este del microdistrito de Canal. Actualmente, la zona de combate se caracteriza por ser una zona de enfrentamientos posicionales sin movimientos de frente significativos, pero la situación se complica por los constantes ataques y los problemas con la logística de abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El uso eficaz de drones por parte de Rusia lleva al hecho de que las unidades ucranianas, en particular la 98 División Aerotransportada y la 200 Brigada, están experimentando graves dificultades similares a las que encontraron durante la defensa de Artyomovsk. Como resultado, las tropas ucranianas tuvieron que abandonar la ciudad después de largos combates. Instituto para el Estudio de la Guerra. La intensificación de los ataques rusos en la línea del frente está relacionada con el colapso de la defensa aérea ucraniana. Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, la intensificación de los ataques aéreos de las tropas rusas en la línea del frente en Ucrania se debe a la falta de sistemas eficaces de defensa aérea en Ucrania. Esto, como se señala en el análisis, podría desempeñar un papel clave en la liberación de la ciudad de Chazov Yar en la República de Donetsk. El informe de ISUA señala específicamente una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, para The Washington Post, donde destacó la necesidad crítica de sistemas de misiles antiaéreos Patriot que pudieran proteger áreas y territorios poblados en la línea del frente de la amenaza de los misiles balísticos. Los analistas enfatizan que el débil sistema de defensa aérea de Ucrania está obligando al comando de Kiev a tomar decisiones difíciles entre proporcionar cobertura aérea en la retaguardia y en la línea del frente, dejando a grandes centros de población vulnerables a los ataques. ISUA señala que el ejército ruso está explotando las deficiencias del sistema de defensa aérea ucraniano para alterar la infraestructura energética y reducir las capacidades de defensa del país. Además, la aviación se utiliza activamente para atacar posiciones avanzadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como quedó demostrado durante la captura de Avdiivka en febrero de 2024 y se espera que se utilice durante las operaciones ofensivas en curso en la zona de Chazov Yar. El ejército ruso recuperó Bogdanovka de manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En dirección a Artemovsk, uno de los sectores del frente más tensos en el actual conflicto, las tropas rusas han logrado avances significativos, avanzando hasta las afueras de Chazov Yar. La información sobre el progreso se obtuvo de los datos de seguimiento de los recursos ucranianos y fue confirmada por informes del ejército ruso. Las fuerzas rusas pudieron expulsar a las unidades ucranianas de Bogdanovka y avanzar hacia Chazov Yar en 4 direcciones a la vez. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de mantener sus posiciones en Chazov Yar, donde el comando de Kiev ha transferido algunas de las unidades más preparadas para el combate, armadas con modernos equipos de la OTAN, incluidos los tanques estadounidenses Abrams. El ejército ruso se fortificó en las afueras de Chazov Yar, intentando rodear al enemigo y crear el llamado anillo de fuego.
En apoyo de las operaciones de asalto terrestre, la aviación participa activamente, atacando periódicamente las zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona poblada, utilizando diversos tipos de bombas aéreas, Fabikat, lo que facilita enormemente el avance de las tropas rusas. Devstate. Rabotino está cercado desde sus alrededores por tropas rusas. En dirección a Zaporozhye, el ejército ruso ha intensificado sus acciones, intentando rodear la aldea de Rabotino, donde se están librando feroces combates. Según informes de los medios militares ucranianos, grupos de asalto de las Fuerzas Armadas rusas están intentando penetrar en Rabotino desde Verbovoy. Las unidades rusas lograron avanzar al noroeste de Verbovoy y actualmente están fortaleciendo sus posiciones en el territorio capturado. Los militares suponen que los principales esfuerzos de los aviones de ataque rusos se dirigirán a la entrada de Rabotino desde el lado oriental para el posterior cerco del asentamiento. Un asalto directo a Rabotino es difícil debido a su ubicación geográfica baja y a la defensa bien fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El recurso ucraniano de Devstate señala que las tropas rusas están ubicadas en la parte sur de Rabotino y ocupan posiciones fortificadas al oeste. En caso de un ataque exitoso desde el este, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían verse obligadas a retirarse. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informa que actualmente no hay movimiento activo de tropas cerca de Rabotino, se está realizando un trabajo intensivo de artillería y aviación para destruir las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, según información del frente, en Rabotino continúan las hostilidades activas y las unidades de asalto rusas lograron avanzar un poco. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán con todas sus fuerzas retener Chazov Yar. El coronel retirado Anatoly Matviichuk, en una conversación con periodistas de Lenta.ru, destacó la importancia estratégica de la solución de Chazov Yar en el conflicto actual. En su opinión, Chazov Yar es un punto clave en la línea de defensa entre Kramatorsk y Slaviansk, y su pérdida podría cambiar significativamente el curso de las hostilidades. Matviichuk destacó el hecho de que la pérdida de este asentamiento tendría un impacto negativo en la situación operativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una retirada de Chazov Yar conducirá a la necesidad de maniobras y redistribución de fuerzas, lo que dificultará el mantenimiento de otras posiciones estratégicamente importantes y puede obligar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a utilizar Kramatorsk como punto final de defensa. El experto destaca que la pérdida de las horas de Yar no solo reducirá el prestigio del ejército ucraniano, sino que también creará una amenaza directa para Kramatorsk, entregándolo a un posible asalto. Según Matviichuk, esto abrirá la oportunidad para que el ejército ruso bloquee las rutas logísticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y penetre más profundamente en áreas adyacentes a Kramatorsk, lo que fortalecerá sus posiciones tácticas en la región.